Muy buenas tardes, amados hermanos. Nos encontramos nuevamente aquí en esta grabación para poder seguir hablando de temas de interés en esos últimos tiempos, amados hermanos. Y en esta ocasión vamos a hablar de la fe de los últimos tiempos. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos, que Cristo viene pronto. Sin embargo, es importante ver cuál debe ser esta fe digna de estos tiempos, amados hermanos, y no porque haya diferentes situaciones en nuestra fe, sino porque en estos momentos nuestra fe es probada, exigida, y tenemos que discernir realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es nuestro deber para la gloria del Señor. Vamos a orar, amados hermanos, para que este no sea un tema de hombre, sea un tema del Espíritu. Señor, oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor, porque nosotros, siendo hombres de labios inmundos y habitando junto a hombres pecadores, nos das la oportunidad de entrar al lugar santísimo por la sangre que derramaste en la cruz, por tu gracia, por tu misericordia. Por eso te alabamos, te bendecimos, Dios de la gloria, y te rogamos para que tú nos permitas, Señor, ser limpiados con las aguas de tu palabra. Señor, no podemos en nuestras fuerzas explicar estas verdades, somos débiles, Señor, somos necios, somos soberbios. Pero tú en tu gracia nos das la oportunidad, Señor, de luchar para encontrar la gracia en tu bendito nombre, por medio de la fe en ti, Jesucristo bendito. Bendito Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a llegar a toda verdad y a transmitir esta verdad, no por fuerza de hombre, sino por la gracia y el poder de tu bendito Espíritu de la verdad. Ayúdanos, Señor, no nos desampares, considera nuestro gemir, nuestra debilidad, y sé propicio a nosotros. Te pedimos que nos hagas entender estas cosas, no por medio de hombres, sino por medio de tu Espíritu, para que queden grabadas, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, para que las pongamos por obra. Y todo eso te lo pedimos, nunca en nuestras justicias ni nuestras jactancias. Te lo pedimos, Señor, y nos atrevemos a clamarte esto por tus muchas misericordias, en la gracia y en la sangre que derramó tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Te damos la gloria, Padre. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a hablar de la fe de los últimos tiempos. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos, hemos visto las señales, los dolores de parto que se han presentado en estos días, grandes predicciones que nos hizo el Señor acerca de las cosas que vendrán en el tiempo cercano de su venida, como lo preguntaban los apóstoles en Mateo 24. Y es por eso que necesitamos la palabra de vida para ser guiados a toda verdad, para ser fortalecidos y confirmados en la fe que es en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, vamos a leer este texto y vamos a empezar con este tema. Y dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, que nos ha dejado para que nosotros comprendamos las cosas y seamos exhortados, amados, seamos amonestados, que esta es la verdadera fe. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 3, dice, bueno, vamos a leerla desde el versículo 1, amados, para que el Señor nos ayude. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén, amados hermanos. Un texto hermoso, muy explícito, esta carta que nos da nuestro apóstol y hermano Pedro, para que seamos amonestados, amados hermanos, ¿verdad? Como lo dice, gracias a Dios, el versículo 12, capítulo 5, versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amados, recibamos esta amonestación del apóstol Pedro con gran humildad. Con gran humildad. Esta es una amonestación muy hermosa, y los hijos de Dios estamos dispuestos a ser amonestados, a ser exhortados, y lo debemos de agradecer con toda humildad. Amados, duele mucho, es muy difícil, pero es necesario. Nos harían un favor, amados. Veíamos en la tarde en la enseñanza que Pablo resistió cara a cara a Pedro. Lo resistió porque era de condenar lo que Pedro hacía. Y lo exhorta delante de las personas y le dice que si él, siendo judío, vive como gentil, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Y le explica, lo reprende. Al final Pedro agradece, no en ese momento se manifiesta, sino en sus cartas. Pedro dice, refiriéndose a su hermano Pablo, ¿verdad? En la segunda epístola, ya al final de sus días, dice capítulo 3, versículo 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Vean, amados, cómo se dirige hacia Pablo como su amado hermano, siendo que Pablo lo exhortó, lo resistió, ¿verdad? Pero en Pedro hubo esa humildad para recibir la exhortación, la agradeció, y todavía se refiere a aquel que lo exhortó como su amado hermano. Y reconoce la sabiduría que Dios le ha dado a su hermano que lo exhortó. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Así nosotros, amados hermanos, diremos de nuestro apóstol Pedro: gracias, nuestro amado apóstol Pedro, que nos amonestó con la sabiduría que Dios le dio. O sea, no fue el hombre que nos amonestó, fue el Señor. Por la sabiduría, con esa sabiduría con la cual me resistió, viene de Dios, no fue del hombre. Y le agradezco y sé que es un hombre de Dios. Qué hermoso, amados hermanos, que podamos decir así de quien nos amonesta. Y Pedro nos amonesta aquí en esta carta, primera carta, y nos dice en el capítulo 2 que nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios, el previo conocimiento del Señor, como su elección soberana, amados hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos llamó en Cristo Jesús para buenas obras, amados. Ese es un grande misterio que se ha revelado y que damos la gloria al Señor. Lo entendemos perfectamente por la gracia y el Espíritu que se ha revelado en nuestras vidas por medio de Cristo. Y dice que este propósito de ser elegidos, según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu, siendo apartados por el Espíritu, teniendo la mente del Espíritu, para obedecer, amados hermanos, para obedecer la intención del Espíritu, para obedecer la voluntad de Dios, para obedecer de forma sencilla lo que el Señor quiere, y ser rociados por la sangre de Jesucristo, que ha sido la propiciación por nuestros pecados. Qué hermoso, amados hermanos, esta declaratoria de nuestro hermano y apóstol Pedro, que nos recuerda que tenemos que obedecer toda la obra del Espíritu que nos ha revelado. El Espíritu de verdad nos mostrará todas las cosas que debemos hacer, y nosotros somos llamados a obedecer al Señor, a respetar la autoridad de Cristo en nuestra vida, como dice el libro de Apocalipsis, la autoridad de Cristo, el reino de su Dios, la salvación del Señor en nuestras vidas. En realidad, amados hermanos, estamos obedeciendo la palabra de Dios tal como nos ha sido revelada de una forma real, porque aquí la obediencia no va a ser ficticia, la obediencia va a ser real, y vamos a empezar por lo que hemos entendido de una manera clara, amados hermanos, de una manera sencilla. Y aquí se está manifestando la fe de los últimos tiempos, y en los últimos tiempos, cuando el Señor cada día está más cerca, Él espera a esas 10 vírgenes, amados hermanos, sensatas,
prudentes, con su aceite preparado, con sus vestiduras blancas, ataviadas para su marido, amados hermanos, ataviadas, preparadas con el aceite, listas en una obediencia más perseverante, amados hermanos, porque el que persevere hasta el fin. Entonces, en una carrera como el apóstol Pablo, según la sabiduría que el Señor le ha dado, nos da la metáfora de que el que corre como el estadio corre para ganar, así también nosotros tenemos que correr para llevar una corona incorruptible. Entonces, en los estadios, cuando se corre los últimos metros, es cuando el atleta da un sprint final, un esfuerzo final. Es más, en algunas vueltas se administra, se ahorra para al final darlo todo, en esta metáfora de estas carreras que vemos en las competencias, amados hermanos, de los estadios que Pablo nos hace referencia. Y si vemos así también en esos últimos tiempos, amados hermanos, es tiempo de darlo todo. Son tiempos de darlo todo. Vemos estas cosas que se nos han presentado en estas pruebas, estas cuarentenas, la pandemia, todo lo que se oye. Pero sabemos que el Señor está cerca. Ahora, cuando el Señor está cerca, amados hermanos, inmediatamente en nuestra mente, en nuestro corazón, debe de haber un instinto que nos dice, son tiempos de darlo todo, de expresar toda la obediencia a la voluntad de Dios. Todos sabemos que hay cosas en nuestra vida que no estamos obedeciendo al Señor. Hay algunas áreas de nuestra vida que no hemos obedecido con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón al Señor. Todos lo sabemos porque los que somos hijos del Espíritu Santo nos redarguye y nuestra conciencia también nos marca las cosas que no se conforman a Cristo cuando hemos recibido un nuevo corazón de parte del Señor. Y la palabra también, como un martillo que golpea la piedra, empieza a golpear nuestras conciencias en esas áreas que sabemos nosotros que no hemos sido totalmente obedientes al Señor. Pero son tiempos de obedecer al Señor. Y no debe ser una obediencia únicamente ficticia ni superficial, debe ser una obediencia concreta, una obediencia que viene por el rocío de la sangre del Señor en nuestras vidas. Al hacer esta manifestación, quiere decir que por su sangre tenemos la capacidad de ingresar a este nuevo pacto para obedecer con toda nuestra alma, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, por medio de la gracia de Cristo, por medio del Espíritu de Cristo, por medio de su misericordia. Antes no se podía, amados hermanos. Aquel que obedecía con todas sus fuerzas en el pacto de Moisés no permanecía en el pacto, no tenía esta fuerza porque no venía por un sacrificio sublime, supremo, que ahora nosotros por el sacrificio de Cristo tenemos esta entrada, esta gracia, amados hermanos, por su misericordia y por su amor. Amén. Por eso, amados hermanos, es tiempo de darlo todo. Es tiempo que por la sangre de Cristo estemos dispuestos a obedecer en todo al Señor. Y esto es necesario, amados hermanos, porque si no, moriremos. Porque si no, vamos a caer en apostasía. Porque si no, vamos a tropezar. Porque si no, nos vamos a quedar como el rey Agripa. Por poco me convences, Pablo, por poco me convences. Qué horrible, amados hermanos, que en estos últimos tiempos, cuando se están manifestando esas señales de los dolores de parto, es cuando algunos se estén quedando sin gas, por decirlo de alguna manera, sin fortaleza, sin convicciones, sin fe, amados hermanos. Sin fe, sin amor, porque la fe obra por el amor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos se están perdiendo, amados hermanos, porque no están dispuestos a obedecer por medio de la sangre del Cordero. No obedecemos según nuestra fuerza, obedecemos según la sangre del Cordero, que fue la propiciación por nuestros pecados. Hemos sido cercanos por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre tenemos entrada a esta gracia. Entonces podemos obedecer con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. No hay excusa, amados hermanos. Dice la palabra en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¡Qué tremenda amonestación!
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Señor nos hizo renacer para un propósito bien definido. No nos hizo renacer para andar perdiendo el tiempo en el mundo, para andar jactándonos conforme al mundo, para creer que ya somos cristianos, que no necesitamos aprender más y no vemos cuándo nuestra soberbia nos ha dirigido al camino ancho, al camino de perdición, y estamos lejos del Señor, amados hermanos. Algunos ya no se gozan con la palabra de Dios como antes, y esto es símbolo de que han perdido el propósito de su nuevo nacimiento. ¿Para qué naciste de nuevo? No naciste de nuevo para disfrutar las cosas del mundo, para obedecer a medias al Señor, para disfrutar de la vida y después también tener la vida eterna. Eso va a ser imposible, amados hermanos. No se puede disfrutar de esta vida y luego llegar a la vida eterna como si nada pasara. Va a llegar un momento en que el Señor nos va a probar dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro, como al joven rico lo probó y le dijo: vende todo lo que tienes. Fue donde el joven rico quería disfrutar de sus riquezas y también quería disfrutar de la gracia de Cristo, y no se pudo, amados hermanos. Él tenía que renunciar a una. Le dijo el Señor: renuncia a todo lo que tienes y sígueme. Y le puso el momento, la disyuntiva entre ¿me vas a seguir a mí o vas a seguir el mundo? Tienes que deshacerte de alguien, o te deshaces de mí o te deshaces de tus cosas, de tus vanidades, porque no puedes tener las dos. La cruz de Cristo no es negociable, amados hermanos. La cruz de Cristo no se negocia. La muerte no es negociable. La muerte es muerte. Tenemos que morir a todas nuestras pasiones, a todo nuestro viejo hombre. Lo que creíamos bueno y lo malo, hay que morir para renacer. Pero ahora renacer para un propósito claro. Porque si no tenemos ese propósito claro, no vamos a poder obedecer con convicción. Él nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo, una esperanza. Tenemos esperanza, y no una esperanza muerta, una esperanza viva para poder sufrir, para poder permanecer perseverantes, para entender el llamado, para entender lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón y no poner los ojos en las personas del mundo. Como decía Acab: por poco resbalan mis pies porque tuve envidia de los pecadores. Nosotros nos estamos esforzando para hacer la voluntad de Dios, para obedecer la voluntad de Dios, y de repente vemos a los impíos gozándose en el mundo, pasándola bien, regordetes, no tienen escasez, están re bien, ni tienen preocupación por su muerte. Y hay personas que en esta crisis pasan: no, pues de algo nos vamos a morir. Y tú los ves con tanta seguridad que dices: bueno, gloria a Dios. Pero este hombre no teme. Y entre comillas, ante el mundo puede ser algo bueno, pero ante el Señor, amados hermanos, quiere decir que no se están examinando, considerando que todo esto lo manda el Señor. Y que el Señor de repente ya no va a perdonar. Y va a ser quitado el mundo de en medio de nosotros. Y si no tenemos a Cristo, no nos va a quedar nada. Por poco resbalan mis pies porque tuve envidia de los pecadores, pero cuando entré a tu santuario recordé la esperanza a la cual tú me llamaste y las cosas por las cuales me hiciste renacer. Yo no renací para estas vanidades, yo renací para ti, yo renací para obedecerte a ti en todas las cosas que tú me mandes, Dios bendito, Dios de la gloria. Esta esperanza es una herencia incorruptible, no son cosas que se corrompan como oro, como propiedades que van a ser destruidas. Es una herencia que no tiene corrupción, que no están contaminadas, que no tienen mancha, reservadas en los cielos para nosotros. Pablo amonesta a los hermanos que están perdiendo de vista esta obediencia y este propósito de sus vidas porque han sido expatriados. Han sido expatriados y tal vez están melancólicos, querían volver a su patria, añorando sus viejas costumbres y estando en aflicción en esos lugares, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, siendo esparcidos, siendo expatriados. Y ellos ya estaban en un momento de menguar su fe, de menguar su obediencia al Señor, porque habían sido expatriados por seguir a Cristo, por seguir al Señor, y sabían el propósito al cual ellos habían sido llamados.
Pablo los amonesta y les dice, no pierdan de vista el por qué el Señor los rescató, el por qué el Señor los libró de las levaduras judaicas, de la perversa generación, y por qué el Señor los llamó a este pacto que está cimentado sobre muchas mejores promesas de gloria, incontaminadas, inmarcesibles, reservadas en los cielos para nosotros. Tenemos una patria que es celestial, tenemos un lugar de gozo que solamente va a estar en los cielos, tenemos un lugar de paz que solamente va a estar en la presencia del Señor, tenemos un lugar de humildad glorioso que va a estar a los pies de Cristo por toda la eternidad, y esa es nuestra esperanza y ese es nuestro anhelo que nos hace obedecer al Señor aquí en todo tiempo. Aún así, el versículo 5 les dice a estos hermanos, como nos dice a nosotros el apóstol Pedro en una amonestación, que sois guardados por el poder de Dios. Es una amonestación fuerte, amados hermanos. Es una amonestación fuerte porque muchas veces nosotros decaemos porque no nos guardamos en el poder de Dios. Olvidamos el poder de Dios. Olvidamos el poder de Dios que viene a fortalecer nuestra humildad, nuestro quebranto, nuestra actitud sencilla delante del Señor. Nosotros nos ensoberbecemos y cuando estamos en nuestras fuerzas, el poder de Dios no actúa. Y este es un grande problema, una grande blasfemia, porque si no actúa el poder de Dios, vamos a perecer. Pablo decía, Señor, lo hago con mis fuerzas, yo quiero esforzarme a quitar este pecado, Señor, y ayúdame a quitarlo porque yo quiero hacerlo en mis fuerzas, quiero quitarme estas cosas como cuando era fariseo y quiero despojarme de estos pecados con mi disciplina y con mis jactancias. Y el Señor le dice, Pablo, bástate mi gracia. No lo haces con mi gracia, lo haces con tus fuerzas. Bástate mi gracia, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Hay mucha diferencia en hacerlo con nuestras fuerzas y hacerlo con las fuerzas del Señor. Cuando uno lo hace con las fuerzas del Señor, está de rodillas y con los brazos alzados, derrotándose a uno mismo para que sea el Señor, negándonos a nosotros mismos. Amados hermanos, he aprendido en estos días cuán grande responsabilidad es enseñar. Y uno debe de enseñar, amados hermanos, con el poder de Cristo. Y esa es una grande responsabilidad, nunca con nuestras jactancias, amados. Es una responsabilidad muy grande, porque en ocasiones podemos envanecernos, podemos hacerlos en nuestras fuerzas, escudriñando de más. Y en esa jactancia nos podemos perder, olvidando la intención sencilla del Espíritu, amados hermanos. Y esto es muy peligroso, muy peligroso. Nuestras debilidades como predicadores, amados hermanos, muchas veces son nuestras fortalezas. Suena loco, pero es porque es Cristo el que nos ayuda. Amados, uno se presenta aquí con temor y temblor. No queremos ni ser youtubers, no tenemos la apariencia digna de un carismático, no tenemos la elocuencia y muchas veces nuestra forma de enseñar es burda, es primitiva, es así sencilla. Pero las verdades, amados hermanos, pero las verdades son las del Señor, porque es la palabra de Dios y Él es el que habla y Él nos ayude. Por eso yo les digo, escudriñenlo, quiten lo malo, tomen lo bueno. Y si realmente es la palabra la que nos está hablando, hay que obedecerla, venga de quien venga, amados hermanos, siempre y cuando sea la palabra. Por eso es una responsabilidad. Y nosotros estamos guardados en ese poder, pero muchas veces no lo manifestamos y no queremos obedecer porque hemos olvidado el poder del Señor que actúa en nosotros. Hemos olvidado lo importante que es estar en debilidad para que sea el poder de Dios el que nos levante, el que nos ayude, el que nos haga fortalecernos y diga el débil, fuerte soy. Qué alegría que nuestra debilidad el Señor esté ahí para ayudarnos. Dice la palabra que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, mediante el creer, mediante la convicción de la palabra, porque la fe es por el oír y el oír la palabra. La palabra de Dios nos guarda, nos ayuda, nos fortalece para alcanzar el propósito, el llamado de nuestro Señor, para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. Cuando realmente el Señor venga, se verá si realmente obtuvimos esta esperanza de la vida eterna. Y esta fe nos ayuda a prepararnos, nos ayuda a perseverar y se manifestará completamente cuando nosotros estemos con Él.
en el tiempo postrero. Es una alegría saber que estaremos con Él y esta salvación se manifestará al 100%, completamente. Hoy en día tenemos una garantía de que la tendremos, de que vendrá, que es su Espíritu Santo. Y un día ya no solo será la garantía, sino será la realización de esta salvación cuando sea manifestada completamente en el regreso de nuestro Señor. Mientras tanto, el apóstol Pedro nos amonesta y nos dice: no se están guardando en el poder de Dios, se están guardando en sus propias fuerzas, en sus propias jactancias, en sus propias teologías, en sus propias ideas. Se envanecen en su razonamiento, su necio corazón es entenebrecido, profesan ser sabios, se hacen necios, según la sabiduría que le fue dada al apóstol Pablo. Pero nosotros tenemos que ser guardados en el poder de Dios con toda humildad, con toda mansedumbre, obedeciendo según la esperanza a la que hemos sido llamados. Y esta fe es la fe digna de los últimos tiempos. Esta es la fe de los últimos tiempos. Y dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, en la esperanza de la vida eterna, en la promesa a la que nos llamó el Señor, como Acab decía: cuando entré al santuario, Salmo 73, decía Acab: cuando entré al santuario, vi el fin de los que tuve envidia, vi el fin de los pecadores que los has puesto por deslizadero. ¿Qué es deslizadero? Deslizadero es un lugar que cuando caes ya no puedes regresar para arriba, te vas para abajo deslizándote, y por más que intentes no vas a poder subir, te deslizas hacia abajo. Una resbaladilla, pues. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amados hermanos, si no estamos obedeciendo, si nos estamos guardando en nuestro poder, ¿ustedes creen que no es necesario o que sí es necesario que el Señor nos aflija? ¿Será necesario o no será necesario, amados, ser afligidos? Claro que es necesario, amados hermanos. Solamente por un poco de tiempo es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Amados hermanos, es necesario que nuestra fe sea probada en los últimos tiempos. La fe de los últimos tiempos debe de ser una fe fortalecida, probada, guardada en el poder del Señor. Amados, tiene que ser una fe llena de obediencia, llena de un propósito, con la certidumbre del llamado a que el Señor nos dio. En este tiempo que sabemos que el Señor viene pronto, también nuestra fe tiene que estar fortalecida. Y las pruebas son necesarias, amados hermanos, para que esta fe sea más preciosa para Cristo, amados hermanos. Cuando el Señor regrese, debe de hallar nuestras lámparas llenas, nuestro corazón lleno, una fe fortalecida en la obediencia a la palabra, amados hermanos, una fe probada con la aflicción, porque era necesario, porque nosotros no estábamos siendo diligentes en este último tiempo. Esa fe se prueba a ver si hemos de obedecer la palabra o no. ¿Estamos obedeciendo la palabra con esa convicción de la Escritura? ¿Estamos pasando las pruebas que el Señor nos pone, ya sea situaciones familiares, problemas, discusiones, disensiones, las cuales son dignas de muerte si participamos en ellas? Pero estamos por la fe siendo salvos, obedeciendo el consejo del Señor, arrepintiéndonos, humillándonos, tomando la convicción de la fe verdadera para que el Señor nos halle y esa fe sea alabada en gloria y honra cuando Cristo regrese. A Jesús lo amamos sin haberle visto, en quien, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Nuestra fe no está para sentirnos bien en este mundo, para obtener cosas del mundo, para obtener sanidades, para ser librados del coronavirus. Nuestra fe está para obtener el fin, que es la salvación, en el tiempo que el Señor regrese. Vamos a ver un ejemplo de esto en Juan 17, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, pero en Lucas 17.
Nuestro Señor Jesucristo ya nos hablaba de estas cosas. Lucas capítulo 17. Nuestro Señor ya nos hablaba de estas cosas, amados hermanos. Y dice en el versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no tengáis tropiezo, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojara al mar para hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desagárrate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un propio siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírvenos hasta que hayas comido y bebiendo, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. El Señor le decía: no hagas tropezar a tu hermano, no hagas tropezar a uno de estos pequeños. Dice: mira por ti mismo, mira por ti mismo. Si tu hermano pega contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Perdónale. Cuando tú no perdonas a alguien, lo haces tropezar. Cuando tú no perdonas una ofensa, estás distraído del propósito de Cristo. Has olvidado tu primer amor. Estás cegado completamente. Y si 7 días, a veces al día, peca contra ti y volviera diciendo: me arrepiento, perdónale. Y los discípulos lo veían muy difícil. Decían: uy, ¿quién va a poder obedecer esto? Aumentanos la fe, porque eso es imposible, Señor. Y el Señor les dice: lo que pasa es que ustedes no tienen fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, harían grandes cosas. Pero ustedes no lo están haciendo. Y ustedes quieren que todavía hagan las cosas que yo les mando y yo les agradezca. No, si ustedes lo hacen, aún serán siervos inútiles, pero ahí encontrarán la salvación. El Señor nos manda en este texto a que pongamos por obra esa fe y después con humildad digamos: Señor, he hecho lo que tenía que hacer. Y esta fe el Señor nos la ha dado, amados hermanos, por medio de su gracia. No es algo que esté en nuestras fuerzas, es algo que está en nuestra convicción puesta por Dios, en nuestras conciencias, por medio de su Espíritu. Son tiempos de perdonar, son tiempos de humillarse, son tiempos de no guardar rencor, son tiempos de poner la otra mejilla como acto de fe, una fe probada. Vamos a ser afligidos, son tiempos de no contestar, son tiempos de no llegar a problemas, son tiempos de no engancharnos con los argumentos del hombre, del mundo, de Satanás. Es tiempo de no caer en los vicios del pasado, amados hermanos. Son tiempos de no caer en las trampas del pasado. Volviendo a esas amarguras, volviendo a esos pleitos, volviendo a esas disensiones de las cuales el Señor ya nos había rescatado. Y no vamos a ser como el proverbio que dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cieno. Vengamos al Señor, obedezcamos porque Él nos llamó a un propósito y pongamos la otra mejilla, perdonemos al hermano que nos ha agraviado, si es que se arrepiente. Y si no se arrepiente, oremos por él, no lo tengamos por enemigo, pero estemos convencidos de que estamos esperando también su restauración, su arrepentimiento. Se necesita fe para realmente obedecer esta palabra. Y Pedro decía: obedezcan esto que el Señor los mandó. Obedézcanlo de corazón, obedézcanlo fuertemente, con toda la fe, porque ustedes tienen el poder de Cristo. Es el poder de Cristo el que nos ayuda a obedecer esos mandamientos tan sencillos. Pablo, ¿qué decía Pablo en el libro de Efesios? Bueno, vamos a ver lo que decía Pedro, nuestro apóstol Pedro, amonestando de estas cosas en la primera carta de Pedro. Ya estamos terminando, amados hermanos. Ya estamos terminando. Primera de Pedro, amados hermanos. La primera carta de Pedro, déjenme llegar ahí. Ya estamos llegando. Todo con paciencia, serenidad, ¿verdad? Primera de Pedro. Amados hermanos, capítulo
Dice la palabra, amados hermanos. Capítulo 4 dice, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, quien fue nuestro Señor Jesucristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, para ganar haciendo lo que agrada a la carne, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya, basta ya. Hay que obedecer al Señor, hay que cambiar nuestro corazón. Esa es la fe preciosa. Son los últimos tiempos. Cristo viene pronto y no podemos estar jugando al cristiano, jugando a la iglesita, obedeciendo a medias, estando como antes en las vanidades ilusorias de nuestra mente. Hay que examinarse, hay que humillarse, hay que doblar las rodillas, hay que pedirle al Señor que no deje que la soberbia se enseñoree de nosotros, porque Cristo viene pronto. Pero a veces no tenemos esa fe para tener nuestras lámparas encendidas de la pasión y el amor por el Señor, de la obediencia, porque ese aceite representa la obediencia al Espíritu que nos ha mandado por medio de Cristo. Ese aceite que representaba el fuego que se encendía completamente y alumbraba para que el esposo pudiese vernos. Amados hermanos, ¿cómo va a vernos el Señor si no estamos en el camino angosto, alzando las manos, doblando las rodillas, clamando a nuestro corazón, clamando al Señor en nuestro corazón, humillándonos? Amados, son tiempos donde no podemos ya estar obedeciendo a medias. Como decía el profeta Elías, no claudiquéis entre dos pensamientos. Amas al mundo, síguele. Amas al Señor, entrégate a Él, pero no son tiempos de andar en esa situación. Claudicando, amados hermanos, entre dos pensamientos. Son tiempos de entregarse al Señor con toda el alma, la mente, el corazón. Son tiempos de despojarse de las cosas que todos sabemos que no le agradan a Dios. Son tiempos de acercarnos a Él. Son tiempos de ponernos a cuentas de Él. Son tiempos, amados hermanos, de no escatimar en nuestra búsqueda con el Señor y volver a la sincera fidelidad. Es tiempo de quitar las ataduras del pecado, de las tristezas, de los engaños de Satanás. Si estamos en el piso confundidos porque fuimos víctimas de los falsos maestros, o nos levantamos o vamos a morir porque ya no va a haber otra oportunidad. Son tiempos de volver a la sincera fidelidad a Cristo en espíritu y en verdad, y aprender de los errores para que ya no nos pase lo mismo. Ya basta de andar haciendo lo que en el mundo hacíamos, que es vivir en nuestras propias pasiones, en nuestro propio consejo. Obedezcamos al Señor de corazón, obedezcamos al Señor, a su palabra, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Tendremos que ser afligidos porque es necesario, porque en la aflicción realmente podemos manifestar esta obediencia de forma clara, de forma verdadera, porque esto agrada al Señor. Amados, dice la palabra, y termino con esto. Capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Todos sabemos esto, son los últimos tiempos. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Para tener entre vosotros este ferviente amor se necesita una fe preciosa. La fe de los últimos tiempos debe de manifestarse en obras dignas de arrepentimiento. De esa fe que obra por el amor a Dios y el amor al hermano, de una manera ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados, y si somos perdonados, podemos perdonar a otros. Si perdonamos a otros, somos perdonados, como decía el Señor en el libro de Lucas. Perdona a tu hermano, porque si tú lo amas, lo vas a perdonar. Si tú amas al Señor, recibirás su perdón, pero y si amas a tu hermano, lo perdonarás. No son tiempos de guardar amarguras, no son tiempos de guardar rencor, no son tiempos de jactarse, no son tiempos de soberbia. La fe de los últimos tiempos es una fe santa, limpia, pura en la obediencia al Señor, probada por como el oro, probada por la aflicción del Espíritu en nuestras vidas. Amados hermanos, ¿perseveraremos en el pecado?
para que la gracia abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos en él? Entreguémonos al Señor con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Son tiempos, amados, que no sabemos si estaremos más en esta vida sirviéndole al Señor. Tenemos que llegar a un momento de limpiar todo nuestro corazón, toda nuestra conciencia. Nuestras vestiduras deben de estar blancas, amados hermanos, por medio de la fe. Son tiempos de esta fe, son tiempos de esta fe. La fe de los últimos tiempos no puede ser otra diferente a esta. Pablo nos amolesta y nos dice, ya no anden como antes, ya basta el tiempo pasado, ahorita no estamos para perder el tiempo. Hay que hacer lo que el Señor dice de corazón, por medio de su sangre, para que alcancemos la vida eterna. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a terminar aquí para no extendernos mucho. Demos la gloria al Señor, amados. Les agradezco que puedan participar de esas enseñanzas. Muchas gracias por su atención y esperemos estar nuevamente en otro espacio como este para darle la gloria a Cristo, para que nos ayude. Amados hermanos, oremos a Él. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Ayúdenos a fortalecernos en ti y a permanecer en esta revelación, obedeciendo de corazón. Te pido por todos mis hermanos en todo el mundo que están siendo perfeccionados, para que nos permita ser aprobados por medio de tu poder, guardados en tu gracia y en el poder de tu nombre. Ayúdanos a amarte con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, porque esto es todo para nosotros. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Estamos en contacto y que el Señor te siga fortaleciendo en la gracia de Cristo. Dios te bendiga, amado. Gracia y paz.